quiero ahora presentar a nuestra próxima invitada. ¿Y por qué va a ser nuestra invitada en esta parte del programa? Porque todo lo que está ocurriendo lo está produciendo la disidencia de la FARC. Quiero darle la bienvenida a María Victoria Llorente. Ella es directora de la Fundación para la Paz. Muy buenas tardes, señora Llorente. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme en su programa. Muchísimas gracias a usted, que además es de noche, nos atiende desde Bélgica. Y hay un punto por el que quiero comenzar, porque tiene que ver con un informe que están manejando. Hemos oído decir desde la firma de los acuerdos de paz que se iba a producir seguramente tras la implementación de los acuerdos, íbamos a ver a un grupo de disidentes. Siempre se nos ha dicho que es un porcentaje mínimo, que estos porcentajes no van a tener problemas. Este número se decía que era ínfimo y ahora de repente estamos hablando de que la disidencia puede llegar a un número de 1.500 o 1.600 disidentes. ¿Esto es lo que están ustedes manejando, señora Llorente? A ver, la primera aclaración que quisiera hacer es que usted habla de como un grupo disidente, como si hubiera una unidad. Tiene y realmente razón. lo que nosotros lo que hemos identificado y lo que planteamos precisamente en el informe que usted menciona, que sacamos recientemente, es que lo que hay son diversos grupos de disidentes que tienen distintas trayectorias y que están más o menos, logramos identificar más o menos entre unas 16 o 18 estructuras, todas ellas ubicadas en dos sectores, concentradas en dos sectores importantes del país, una en el occidente y particularmente en la frontera con Ecuador, en el suroccidente, y la otra en el suroriente del país, que fue, digamos, una zona muy importante de las FARC en el pasado, fue su retaguardia estratégica, y ahí, pues, digamos, se van movilizando hacia la frontera con Brasil y con Venezuela. Pero en realidad lo que tenemos son distintas disidencias con distintas trayectorias y conformaciones. No es posible decir, por ejemplo, que nosotros calculamos que pueden tener alrededor de unas 1.200 personas estos grupos, pero no todas están conformadas por gente que estrictamente se desmovilizó y volvió a retornar a la guerra. O que no se desmovilizaron. Muchas de estas disidencias y estructuras se han alimentado de grupos criminales preexistentes. Por ejemplo, en el suroccidente del país ya existían grupos criminales como los del Clan del Golfo o los Rastrojos, el ELN, que ha intentado también movilizarse hacia esa zona. Entonces, son distintas estructuras lo que tenemos. Entiendo perfectamente y además es así. Son diferentes estructuras, claro, hablé de la disidencia, no como un grupo, pero esto me lleva a otra pregunta, señora Llorente. ¿Hay coordinación entre ellos? Y un punto que leía en el informe que me parece importante es que hay mandos medios de la FARC que son, digamos, lo que han agrupado a su alrededor o los que tienen quizás el mando en estos diferentes grupos que ustedes han identificado. Mire, sobre su primera pregunta sobre el tema de la coordinación, nosotros, sobre todo en la zona del suroriente del país, hemos encontrado que hacen acciones coordinadas, mas no se puede hablar todavía de una organización unificada. Realmente son distintos grupos que tienen acciones en algunas circunstancias coordinadas. Y obviamente, pues eso sí genera, digamos, el temor de que eventualmente puedan unificarse. Ahí hay como esa circunstancia. En el suroccidente del país realmente lo que hay son muchas facciones con distintas trayectorias y que están con muchos enfrentamientos entre ellos. Ahora, entonces, hablar sobre coordinación todavía es
es prematuro y diríamos que puede haber un mayor riesgo en la zona suroriental del país, dado que incluso los líderes, y ahí entro y le respondo su pregunta sobre los líderes como Gentil Duarte, por ejemplo, que está en esa zona del país, digamos, ahí hay algunos líderes que sí son líderes mandos medios históricos de las FARC que estuvieron en La Habana en la negociación y que estuvieron en desacuerdo con el proceso de desarme de la guerrilla. Los líderes como por ejemplo Guacho, que en estos días está siendo tan sonado en el país, realmente es un mando medio que digamos no estaba tan claramente integrado dentro de la organización. Recordemos que en esa zona del país, en la zona de Nariño y Cauca, ahí en el suroccidente del país, realmente estas estructuras hacían parte de columnas que operaban para las FARC y que hacían trabajos para las FARC, pero que no necesariamente hacían parte de la estructura organizativa de las FARC. Ahora, fíjese una cosa, y una última pregunta, y me parece importante igual, señora Llorente. Usted dice, hablar de coordinación es prematuro. Eso quiere decir que no podemos descartar que llegue a haber una coordinación. Ahora, ¿cuán problemática puede llegar a ser para el posconflicto esta disidencia, que aunque no es una sola, digamos, quiero nombrarla como general, la disidencia de la FARC, ¿cuánto efecto negativo puede tener en este posconflicto o se puede proyectar de alguna manera lo que puede generar para el país, y no solo a Colombia, porque ya estamos viendo lo que está pasando en Ecuador? A ver, yo creo que, digamos, ya están generando unos impactos humanitarios muy graves, digamos, en términos, por ejemplo, de desplazamientos, de desplazamiento forzado, de incremento de la violencia. Hoy en día, en todas estas zonas, ha habido un incremento muy grande de la violencia, mientras que en el conjunto del país sigue bajando la violencia, aunque cada vez a un ritmo más despacioso. De todas maneras, en las únicas zonas donde crece la violencia en el país en este momento es precisamente en estas zonas producto de las disputas entre distintas organizaciones, muchas de ellas obviamente disputas por economías criminales, el narcotráfico, pero también la minería ilegal. Entonces, esto ya está siendo un desafío muy, muy grande para el posconflicto. Está siendo un desafío enorme, por ejemplo, en algunas zonas del país donde hay cultivos ilícitos para poder adelantar las políticas de erradicación voluntaria. Muchos de los objetivos militares de estas organizaciones son precisamente los campesinos que se han comprometido en los procesos de sustitución voluntaria. También la mayoría de estas organizaciones están atacando directamente a los desmovilizados. Ha habido un incremento importante de amenazas y de violencia, de homicidios contra exintegrantes de las FARC desmovilizados y sus familias. Entonces, estos grupos ya son una amenaza para el posconflicto y son el principal problema que tenemos hoy para lograr pacificar a Colombia. Es una situación complicada, todo en su conjunto es una situación complicada. Gracias a María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por habernos atendido. Buenas noches para usted. ¿Podría decirle una última cosa que se me olvidó sobre la región? Muy corto y preciso, que estoy ya sobre el tiempo. No, simplemente se me olvidó decir que es muy importante el cambio que se está dando hoy en día en la región, la desestabilización que estamos teniendo en Venezuela y todo este conjunto de problemas que estamos teniendo con estos grupos generan una situación, le añaden incertidumbre a lo que puede suceder en la región andina en los próximos años. Añaden incertidumbre. Evidentemente que sí, había que agregar esa parte. Gracias. Gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme a su programa.